Muy bien, bienvenidos una vez más a De Frente. Las imágenes de los medios de comunicación están saturadas de esas imágenes que nos causan indignación, dolor y rabia mezclada con impotencia. El drama venezolano dejó de ser hace unos años un asunto de frontera y se nos volvió a nosotros como ciudad una prioridad en materia de atención humanitaria, derechos humanos y, hay que decirlo, también de seguridad. No sabemos cuántos son los hermanos venezolanos en total en la ciudad, ni su condición de registro regular o irregular. Y de eso hablaremos hoy con ustedes y nuestros invitados. Bienvenidos una vez más a De Frente, el espacio institucional del Consejo de la Ciudad de Medellín, que semana tras semana aborda los temas que le interesan a la capital antioqueña. Saludamos a nuestros invitados. En el día de hoy están con nosotros el doctor Fabio Humberto Rivera, concejal liberal de la ciudad de Medellín. También está con nosotros el concejal Jaime Cuartas Ochoa, concejal del Partido Verde. El doctor Guillermo Durán Durán, quien es personero de la ciudad de Medellín. Y nos acompaña Tony Vitola, hoy vicepresidente nacional de la colonia venezolana, residente en nuestro país. Muy bien, pues con ellos damos también la bienvenida a nuestro espacio. Gilmar, muy buenas noches. Buenas noches, feliz de estar aquí en este espacio que es de ustedes, que es de todos. Y señor Vitola, yo me acuerdo el año pasado que hicieron una gran campaña de empleo para los venezolanos y el título no podía ser mejor: Venezuela rima con hermano. Y es que nos parecemos tanto. ¿Quién no creció bailando los melódicos, Lavillos Caracas Boys? Las arepas de allá y de acá son muy parecidas, son igual de sabrosas. Y los reinólogos festejaban cuando había Miss Universo en Venezuela y los de aquí y los de allá celebraban cuando teníamos Miss Universo. O sea, tantas cosas que nos unen y que hoy también vamos a destacar esas cosas. Y Gilmar, hoy nos unimos también alrededor del momento que se ha vivido con el regreso a Venezuela del autoproclamado interino Juan Guaidó. El tema es más que actual y vigente y allí están por pasar cosas muy importantes que de todas formas impactarán en uno u otro sentido la situación de los hermanos venezolanos que se encuentran, muchos de ellos de paso por la ciudad de Medellín. Así que antes de darle la palabra a nuestros invitados, también nos vamos con nuestro siguiente segmento, Gilmar. Así es, porque en el Consejo de Medellín el poder es de todos. Es el momento para que empiecen a interactuar a través de todas las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Para eso nos vamos a nuestra sección de Conectados 4.0 y ahí está Jonathan, quien nos tiene la pregunta de hoy. Gracias, Gilmar. Buenas noches para usted, buenas noches, Caterine, para los invitados y para los televidentes que nos están acompañando hoy a través de la pantalla de Telemedellín. Vamos a estar muy pendientes de ustedes a través de las redes sociales. La primera, WhatsApp, en el 301-786-9174. Allí vamos a estar recibiendo sus pequeños mensajes de texto o pequeñas notas de voz participando sobre el tema del día. También vamos a estar en Twitter, @Consejo Medellín, donde tenemos la pregunta del día abierta para todos ustedes para que voten. Al final del programa vamos a estar mostrando los resultados de esta. La pregunta es la siguiente: ¿le preocupa la presencia masiva de venezolanos en Medellín? Sí, pero es necesaria. No lo veo preocupante. Por ahora no es problema. No sabe, no responde. Entonces, al final del programa vamos a estar mostrando los resultados finales de ustedes, televidentes, que están votando permanentemente en el perfil de Twitter @Consejo de Medellín, donde también puede participar con la etiqueta de frente con sus comentarios o también con sus preguntas. Estamos también en Facebook, Consejo de Medellín, y en YouTube también como Consejo de Medellín, donde puede ver este programa y otros más que la corporación hace para todos ustedes. Muchas gracias, bienvenidos. Muy bien, se habla de 3 oleadas de migración venezolana. Los primeros en salir fueron los empresarios e inversionistas que se les recibió. Luego vinieron los profesionales, su formación especializada en petróleo y otras disciplinas importantes para el país, además porque venían con un valor agregado y es que son bilingües. Y tenemos una tercera oleada en la que se habla del venezolano raso y con ellos pues llegó también gente muy buena, gente trabajadora, gente luchadora, que es la que
que vemos en las calles todos los días en la búsqueda de una oportunidad, pero también aparecieron otras personas que vienen con problemas, que generan de pronto mala imagen, que nos dan alguna mala imagen de nuestros hermanos vecinos y que hacen que se produzcan algunos sentimientos de rechazo, preocupación e incluso hasta de xenofobia. Hablemos entonces en esta primera instancia con nuestros invitados de este problema que se ha venido agravando con el tiempo, y es la cantidad de venezolanos que vienen saliendo definitivamente de Venezuela porque las condiciones de salud, de empleo, de estabilidad por cuenta del régimen de Maduro pues no les permite seguir viviendo allí. Vamos a iniciar con Tony Vitola. Sí, bueno, primero buenas noches, agradecido por la invitación a este espacio y poder compartir con esta mesa de trabajo tan nutrida. Sí, efectivamente, desde hace 2 años precisamente se ha venido acrecentando esta población venezolana que está saliendo en unas condiciones bastante complicadas, ¿no? Una condición de salud bastante crítica, personas con hipertensión, con diabetes, con infecciones respiratorias, por la crisis hospitalaria que está pasando Venezuela en estos momentos, ¿no? Son muchos venezolanos también que incluso son caminantes, ¿no? Y el municipio de Medellín no se escapa de esta realidad. Estamos hablando de personas que tardan 10 a 12 días caminando para llegar hasta aquí, hasta Medellín, y de alguna otra manera no tienen familiares aquí, no saben cómo es la dinámica en la ciudad, y es una situación que hemos tenido que venir abordando a la marcha, ¿no? Estamos hablando de más de 5.300 venezolanos que atraviesan la frontera venezolana todos los días a través del puente internacional Simón Bolívar. Recordar que parte también de esta población que confluye en la frontera es una migración pendular, es decir, que es una población que ingresa a Cúcuta porque hace vida allá, es decir, trabaja, estudia en Cúcuta y se regresa en la tarde para el estado Táchira, pero de los 5.300 estamos hablando que alrededor de 700 venezolanos son los que ingresan a Colombia, ya sea para quedarse aquí en el país o porque toman a Colombia como destino de tránsito para otras ciudades. Sabemos que también están llegando muchos venezolanos con intención de emprender, personas que han montado negocios aquí en el municipio de Medellín, locales de comida, salones de belleza, y son personas que sabemos que tenemos que orientarlos, tenemos que direccionarlos aquí en la ciudad, porque son personas que en un corto, mediano o largo plazo pueden aportar al crecimiento y al desarrollo de la ciudad. Doctor Guillermo, ¿cómo afrontamos como ciudad la dificultad que nos da tener ese alto número de personas que están migrando y que a Medellín no solamente la han vuelto una ciudad de paso, sino una ciudad de permanencia? Bueno, buenas noches para toda la mesa, para ti, Caterín. Bueno, inicialmente tenemos que decir que como personería y también como administración nos vimos inicialmente sorprendidos frente a la migración. Veíamos de pronto por televisión que estaban llegando a ciudades más cercanas de la frontera, pero posteriormente se fueron adentrando hacia el centro del país y llegar lógicamente a Antioquia. Y cuando se llega a Antioquia, inicialmente no se sabía qué ruta establecer para la atención de los migrantes, en razón de que eran personas extranjeras, de que no tenían visa, o que no tenían pasaporte más bien, que no habían salido legalmente de su país, porque los que inicialmente pudieron salir, salieron por las fronteras como tenía que ser, pero posteriormente el mismo gobierno cerró la entrega de pasaportes a sus propios conciudadanos, lo que hizo que tuvieran que salir por fronteras completamente irregulares y entrar al país de manera irregular. Esto, cuando llegó, entendimos de que no teníamos verdaderamente una ruta establecida. Tuvimos el apoyo de ACNUR para efectos de mirar la posibilidad de ser refugiados políticos en Colombia y darles, con algunas sentencias de la Corte Constitucional, una atención al migrante desde el punto de vista del refugiado, como si fuera una atención para las mismas víctimas en Colombia. Afortunadamente, y tenemos que decir así, afortunadamente entre comillas, Medellín pues ha manejado un tema de atención de víctimas del conflicto colombiano, y esto lo ha llevado a que esté preparado para atender llegadas masivas a Medellín. Por ejemplo, nosotros recibimos desplazados todos los días, y esto generó entonces que también la ruta de los desplazados se atendiera para los migrantes venezolanos. Y una situación que era muy importante era la situación de que tener una estadía legal dentro del país, porque esto generaba entonces que si no estaban de manera legal eran víctimas de explotación laboral, de explotación sexual, de amenazas contra su integridad, de amenazarlos con deportarlos, con sacarlos del país y lógicamente haber una explotación. Hasta que existió un registro de migrantes venezolanos por parte del gobierno nacional, el cual se hizo hasta el mes de junio de este año, del año pasado, perdón,
y lo que se llevó fue a tener más o menos un censo de las personas que estuvieron aquí. Podemos decir que hoy en Medellín hay más de 80.000 personas o migrantes venezolanos que se pudo hacer el registro, pero que desde esa fecha ahora no se ha vuelto a renovar ese registro. Es importante renovarlo para evitar de una u otra manera que exista cualquier clase de explotación y que la persona tenga una permanencia especial, una permanencia legal donde pueda acceder a todos los derechos que tiene cualquier connacional colombiano, mientras efectivamente pues sucede o se restablece la situación en su país, a ver si de pronto, no sé, si quieren volver o aquí mirar hasta la estancia dentro del país. Yo quiero hacer una pregunta de un ciudadano común y corriente a los dos concejales que nos acompañan hoy, al señor Fabio Humberto y a Jaime Cuartas. Desde la administración municipal estábamos preparados para toda esta oleada de venezolanos, desde el trabajo informal, desde la salud. ¿Cómo se preparó la administración para recibir, como ya decía el personero y nuestro invitado, el señor Vitola, de los venezolanos en Medellín? Gilmar, en materia de servicios básicos, la ciudad está preparada para recibir los niños, las gestantes, las mujeres embarazadas, etcétera. Hay una redundancia para atenderlos, porque simplemente el gobierno las incorpora en sus bases de datos, legalizado con los registros que haya que hacer, y entran a nuestro sistema. En materia de educación también perfectamente se pueden abrir los cupos, ambos son financiados por el SGP, Recursos de la Nación. Pero una cosa es si estamos preparados para atender la crisis humanitaria, y otra cosa es si estamos preparados como ciudad para generarle empleo a 70, 80.000 venezolanos en una ciudad que tiene 250.000 desempleados de Medellín. Ahí está también parte del quid de la cosa. En Medellín hay una informalidad en el empleo del 42%, es muy alta. Así a veces digan que por ser la más bajita del país, el 42 nos debiera alegrar, para nada nos debía alegrar, y un desempleo del 10.8. Ahí hay un tema de fondo muy difícil por resolver. Segundo, este problema de Venezuela no va a ser de un día para otro. Yo sé que los hermanos venezolanos, hermano rima es con venezolano, sí, no con Venezuela, Gilmar, pero... Sí, como el chavo, sin querer queriendo. Sí. Entonces, el problema para mí no es tan fácil de resolver porque adentro el presidente, el dictador Maduro, no solo es Maduro, yo he dicho desde hace mucho tiempo que se han equivocado las peleas, allá son los generales, es el ejército el que domina ese país, con Maduro o sin Maduro. Es el ejército de ese país. Y los cubanos. Y ya después le mete el otro. Entonces, para mí, el problema es de fondo fuerte. En esa crisis no solo ha perdido Venezuela, en esa crisis ha perdido Colombia. Recuerden que Colombia tenía un intercambio comercial de más de 7.000 millones de dólares con Venezuela. Muchas industrias colombianas se quebraron con Chávez y con Maduro. Muchas, de confecciones, de lácteos, de alimentos en general, mucha industria colombiana. Mucho colombiano tenía empresa allá y se quebró, porque hasta lo expropiaron. O sea que el mal que ha traído el chavismo, y con eso pilas en Colombia, el populismo, es un enemigo de la democracia enorme, porque el populismo lo que busca es sensibilizar a la gente con lo que le duele, creándole terror, miedo y volviéndose como salvador. Y el populismo es de extrema y de derecha, no es en los dos lados hay populismo. Entonces mucho. Ahora, la ciudad para resolver el problema de los 80.000 no está preparada. Para atender los niños, las mujeres, en salud, en educación, está preparada. Pero Tony lo puede afirmar ahora, las familias necesitan más que la atención en salud, necesitan más que la atención en educación. Hay forma de emprender, hay forma de emplearse y hay una competencia por el empleo fuerte en la ciudad de Medellín. Bueno, buenas noches. Primero saludarlos y agradecerles la invitación y a todas las personas que nos están viendo en esta señal en directo. Yo creo que a Medellín hay que hacerle un reconocimiento, aprovecho que está pues Tony en esta mesa, y el reconocimiento es que yo estoy seguro que Medellín es una de las ciudades
no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, que mejor ha recibido a la población migrante venezolana. Y es en gran medida por las, digamos, lo que nos caracteriza como antioqueños. Somos buenos anfitriones, somos solidarios, somos echados para adelante. Obviamente sabemos y entendemos las dificultades que está pasando Venezuela hoy. Aspiramos todos y apoyamos la restitución de la democracia en el vecino país y que posterior a esa restitución de la democracia haya una reconstrucción del país para que se vuelva a ser el país próspero que fue antes del chavismo. Y estamos seguros, obviamente, que en Medellín hemos recibido a los venezolanos de la mejor manera. Medellín es una ciudad con muchos problemas, Fabio, lo sabemos. Medellín es una ciudad que hemos tenido dificultades con nuestra propia población y ahora toda esta población migrante que ha llegado a la ciudad pues ha acrecentado algunos de estos problemas. Sin embargo, vuelvo y lo digo, aquí en Medellín siempre hemos dicho ninguna manifestación xenófoba, ninguna discriminación, por el contrario, esto es cíclico, en algún momento fuimos los colombianos los que nos fuimos para Venezuela y hoy son los venezolanos los que vienen acá, por eso creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por recibirlos muy bien. Hoy en Colombia, 1.174.000 venezolanos, dice Migración Colombia en el último reporte. En Antioquia, a corte en octubre, más de 71.500 venezolanos, de los cuales la gran mayoría están en Medellín y de los cuales 44.000. Solo 44.000 tienen hoy un estatus de permanencia legal y aprobada por Migración Colombia, lo cual quiere decir que tenemos casi 30.000 que de alguna manera están sin ningún sustento jurídico, digámoslo así, a la deriva, con muchas situaciones complejas para ser atendidos en los distintos programas. Y nosotros nos hemos esforzado como ciudad. Nada más el año pasado, Fabio, que estuvo conmigo ahí en ese debate, aprobamos el acuerdo 149 del 2018, a través del cual se crea el Fondo de Emergencia Humanitaria para la atención de la población venezolana. Tony estuvo en el debate y en ese debate creo que logramos un gran paso para, obviamente, tener ese aparato y ese mecanismo para recaudar fondos que nos permitan reforzar lo que mencionaba Fabio ahora, y es cómo nuestro sistema de salud puede hoy darle un buen servicio de salud a esos venezolanos. Hoy incluso en gran parte estos venezolanos pueden ser atendidos solo en una emergencia donde se requiere que haya un problema de salud vital, porque para otro tipo de atenciones estamos teniendo problemas. Ya hay una oficina en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, que lo decía pues el personero, que funciona junto con la agencia de la ONU, la ACNUR, y obviamente pues la personería, a quien hay que reconocerle el trabajo importante que ha hecho la alcaldía y todas las instituciones en Medellín para un lugar de atención y asesoría jurídica para estos inmigrantes. Además que en el barrio Prado Centro ya tenemos un albergue para que aquellos venezolanos que lleguen y de pronto no, porque es lo que más sucede, no tengan la posibilidad de acceder a una comida, a dónde dormir, y que no estén no acrecenten el problema de nuestra ciudad de habitantes de calle, de y en calle, pues puedan estar en estos albergues. Entonces, si usted me pregunta, como decía la abuelita, no puede con San Pedro, ahora con San Pablo, sí. Pero hemos hecho un esfuerzo grande, Tony, y a los televidentes, para que Medellín hoy, vuelvo y lo digo, hay que reconocerle que ha sido la ciudad, una de las ciudades que mejor ha recibido a los migrantes venezolanos en una situación humanitaria tan compleja como la que hay en Venezuela, y le hemos dado todo el respaldo y desde las instituciones estamos haciendo todo para que estas personas tengan una vida, una estancia digna en nuestra ciudad y en el departamento. Una estancia acogedora. Pues frente a esa pregunta que manifiesta Gilmar, que la revisamos a grosso modo sobre la capacidad que tuviese la ciudad para haber podido recibir de la forma más adecuada esta ola de migración, pues también empecemos a analizar algunos aspectos. Por ejemplo, el relacionado con la seguridad. Recordemos que en el 2017 la Universidad de Medellín realizó una encuesta a residentes
residentes de la ciudad para conocer como cuál era la percepción que tenían sobre la migración venezolana. Y sorprendentemente nos encontramos con una cifra, y es que el 81% de los encuestados pensó que la migración aumentaría la delincuencia. Antioquia concentra, como ustedes lo han dicho, casi el 7% de los migrantes en el país, y no obstante el número de venezolanos que delinquen no supera ni siquiera el 1% del total de capturas en Colombia. Eso quiere decir que los aumentos en la criminalidad en el país son propias de las dinámicas que tienen las ciudades, delincuencia, etcétera. Entonces, cuando estamos hablando de eso, pues no sería la migración venezolana. Es importante también dejar eso muy en claro para que no alimentemos ni xenofobia ni estigmatización, pero también hablemos de esos pequeños brotes donde se ha relacionado venezolano con inseguridad, para que hoy empecemos a bajar algunos mitos y hablemos de seguridad, de empleo, de salud y de educación, que serían 4 temas en los cuales podemos envolver la gran atención que Medellín tiene que darle a nuestros hermanos venezolanos, Tony. Sí, inicialmente el mensaje que nosotros siempre le damos a los venezolanos en los espacios de encuentros con ellos es que también tienen que entender que llegaron a un país con unas complejidades y unas realidades, ¿no? Y Medellín no se escapa de esta situación, con respecto al tema de la salud, también con los habitantes de calle, con la alta tasa de trabajo informal, como lo comentó el concejal Fabio Rivera. Entonces, primeramente, como aterrizarlos, ¿no? Que también llegaron a un país donde de alguna manera tenemos que aportar, no llegaron a un paraíso, no llegaron a un país del primer mundo, y que de alguna otra manera nosotros tenemos que aportar y contribuir al desarrollo y al crecimiento de la ciudad. Sabemos que también están llegando muchos venezolanos con altas capacidades, venezolanos con una amplia experiencia laboral en Venezuela, pero que de alguna otra manera se le ha venido restringiendo entre distintas cosas insertarse en el ámbito laboral aquí. El gobierno colombiano ha venido estableciendo 4 permisos especiales de permanencia, 4 PEP en distintos momentos, que ha permitido regularizar el estatus migratorio de los venezolanos. Más de 400.000 venezolanos hoy cuentan con un permiso especial de permanencia que les permite, valga la redundancia, acceder a un trabajo de manera formal, acceder al sistema de salud, al sistema educativo, y eso de alguna otra manera hay que reconocerlo, porque sabemos que el gobierno colombiano no estaba preparado para abordar este éxodo tan masivo de venezolanos, y el venezolano tampoco estaba preparado para salir de Venezuela, porque más bien Venezuela siempre ha sido un país receptor de migrantes, y parte de la población que está llegando aquí a Colombia son también colombo-venezolanos o colombianos retornados, que a pesar de que hoy cuentan con un estatus regular aquí en Colombia, llegan en unas similitudes bastante parecidas a un venezolano, porque son colombianos que tenían 30, 40 años viviendo en Venezuela, entonces llegan aquí y no saben cómo es la dinámica aquí en la ciudad. Yo creo que, como lo comentó el concejal Jaime Cuartas, Medellín ha sido muy receptiva con los venezolanos. El venezolano siente que el paisa le ha abierto las puertas de la ciudad, siente que ha sido condescendiente y ha entendido el proceso por el cual están pasando los venezolanos, y comentar también que aquí estamos bastante organizados con respecto a los distintos departamentos de Colombia o incluso en otros países. Hoy contamos con una red institucional donde participa la Secretaría de Inclusión Social y Derechos Humanos de la Alcaldía, participa también Secretaría de la Gobernación de Antioquia, ACNUR, que hay que reconocer que ha venido haciendo un trabajo de articulación bastante importante, Cruz Roja Internacional, el Consultorio Jurídico de la Universidad de Antioquia, nosotros de la Colonia Venezolanos en Colombia, donde hemos venido de alguna otra manera buscando cómo abordar esta situación de los venezolanos, porque cada uno llega con 1000 realidades distintas, ¿no? Entonces, hoy también se cuenta con un punto de atención para los venezolanos en el sótano de la Gobernación, que lo está llevando el DAPAR. Reconocer también esa labor importante que están haciendo. Son más de 8.000 venezolanos que han atendido en estos últimos 2 meses en este espacio de encuentro en el sótano de la Gobernación. Entonces, son de alguna otra manera acciones que se han venido tomando aquí en el municipio de Medellín, que hay que reconocer y hay que aplaudir, porque esta es una situación bastante complicada y en la que todos tenemos que aportar. Y todo eso aporta a evitar que se presenten brotes de inseguridad cuando la gente obviamente encuentra el acompañamiento y la asistencia. Y los invito a los televidentes y mis compañeros también acá en la mesa, y nuestros invitados, que nos vayamos un momento con Johan, que nos tiene también información de lo que está pasando en ese momento a través de las redes sociales, en las cuales ustedes también tienen la palabra. Así es, Caterine. Participan nuestros televidentes a esta hora. Marcela Garzón Valencia dice: es una situación muy preocupante. Además, el gobierno se empeña en dar beneficios y privilegios a estas personas que de cierta manera llegan al país a ocupar plazas de empleo por miserias de sueldos, quitándole oportunidades a ciudadanos que se han esmerado estudiando, y la ayuda para los de acá. ¿Cuándo? Si hay una intervención de Estados Unidos a Venezuela, sí que se va a poner peor la situación, con más migración a nuestro país, porque acá la gente
gente entra como Pedro por su casa y no pasa nada de nada. Dice Mila Osorio, muy duro por ellos, pero también por los paisas, porque los pocos empleos que hay se los dan a ellos, porque aparte de todo trabajan por la mitad y ahí sí tienen el pueblo arrumado, dice Mila Osorio. También en Twitter participa Navales Pablo. Es un problema que se está volviendo incontrolable. Y a propósito de Twitter, las personas también pueden seguir participando. Quedan 6 minutos para que vote la encuesta. ¿Le preocupa la presencia masiva de venezolanos en Medellín? Sí, pero es necesaria. No lo veo preocupante. Por ahora no es problema, no sabe, no responde. Tiene 5 minutos para que deje su opinión o su voto también en la cuenta de Twitter del Consejo de Medellín, @Consejo de Medellín, con la etiqueta de frente. Así es, ¿y qué les parece a la mesa que nos acompaña? Si salimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensan de esta situación, y mucha atención porque esto fue lo que nos respondieron en el Consejo de Medellín: el poder es de todos. Buenas tardes. La expresión cuando uno escucha Venezuela o venezolano es de tristeza. Y de verdad, ojalá nosotros nunca nos vaya a pasar lo que les está pasando a los venezolanos. Ojalá ningún presidente de nosotros llegue a ser como el que hay allá en la actualidad. Pues por los medios de comunicación uno se puede enterar que esa gente están pasando muchos trabajos y no debe ser tan bueno cuanto tantos militares se han venido. Quiere decir de que el presidente es el que está, verdad, en contra del pueblo. Que Dios los bendiga y una feliz tarde. Ojalá los venezolanos se les arregle esa situación. No, pues la opinión que tengo yo sobre el país de Venezuela es que lo tienen muy olvidado, que no los dejan entrar la ayuda sobre otros países. Pues uno le da tristeza saber que la gente quiere ayudar y no aceptan la ayuda de los otros. Para mí la expresión de Venezuela es una tristeza en el país que está, un país tan rico en petróleo, y estar en estos momentos en esa pobreza que está por ese presidente que parece que no tuviera familia, parece que no tuviera hijos. Un presidente tan irresponsable como el que tiene Venezuela. Debieran de sacarlo instantáneamente de Venezuela. Eso es un pecado que está cometiendo ese señor Maduro como presidente de Venezuela. Ojalá que los otros países hicieran una cumbre para que saquen a ese antisocial de Venezuela. Muchas gracias. El poder es tuyo en este programa, y señores concejales, escuchamos expresiones como de pesar, de dolor, de tristeza, de la pobreza, de esa ayuda humanitaria que vimos ese carro incendiarse y no pareciera que tuviera los hijos allá o los familiares. ¿Qué significa para ustedes estas expresiones de nuestros amigos de la ciudad de Medellín frente al tema de los venezolanos? Lo cierto es que las palabras duelen. Pero con absoluta seguridad quienes las expresaron, si tienen la oportunidad, le dan la mano al venezolano. Porque los antioqueños, así algunos rolos, ahora en la crisis que hemos tenido con Hidroituango, se hayan venido contra supuestamente nuestro regionalismo, que entre otras cosas no es regionalismo, sino reclamar derechos a nivel nacional. Por ejemplo, en movilidad, transporte masivo, el gobierno nacional no le pone un peso a Medellín y sí le pone toda la plata al metro de Bogotá. Entonces, es un regionalismo que quisieran que nos explotaran más. Entonces, en ese orden de ideas, creo que la mejor ayuda de Colombia a Venezuela, y es un consejo a la Presidencia de la República, además del bloqueo económico, si es que funciona, porque también tienen que replantear si funciona o no funciona, además del respaldo a Guaidó, por ejemplo, y a la oposición, va más allá, es restaurar rápidamente la democracia en ese país, la autonomía de ese país para desarrollarse, volver a crecer, porque mientras tanto, en países como Colombia, mire, no lo tome mal tono, el Brexit en Inglaterra es presionado por los migrantes de ese continente. Querían cerrar la puerta a una inmigración desordenada. Colombia, si los países, los 60 países que respaldan a Guaidó,
no se salen de la mera carta de intención de respaldo, sino que crean un fondo de billones de pesos para responder por la atención de los migrantes en cada uno de los países, en Brasil, en Colombia. Es que aquí tenemos 1 millón de migrantes y los otros países respaldan a Guaidó, pero ninguno ha mandado 100 millones de dólares para atender el millón de migrantes. Ninguno ha mandado 30 millones de dólares. Han mandado unas mulas con carga, con comida, pero que es comida de hoy para mañana. Así que la crisis no se resuelve recogiendo una ropa vieja o recogiendo un... No, señor. Alimentos. Recuperando la democracia ya, que hay que hacerlo, pero también creando un fondo mundial, la ONU y todos, para atender la crisis dentro y fuera del país. Eso no es recogiendo agua por ahí en supermercados o recogiendo cobijas por ahí en... No, señor. Se necesitan políticas de fondo. Yo estaría en contra de que se haga una toma con ejército, las masacres que sí han ocurrido en el mundo, invadiendo gobiernos sobre pretexto de ir a tumbar un dictador, que este sí es dictador, le hace mucho daño a la población y destruye el país. Así que duro el tema, difícil el tema, pero lo digo otra vez, Jaime, Medellín ha atendido bien los migrantes, pero no es la mejor posición de los migrantes, sin empleo, la mayoría, con limitaciones en la prestación del servicio de salud, que los da la norma, la ley, con limitaciones en la atención de educación, con dificultades en la vivienda, pero además... Por eso lo que dicen en el Twitter, yo no lo tomo mal tampoco contra ellos, lo planteé al inicio, 250.000 desempleados de Medellín, y la ciudad debe buscarle empleo a esos 250.000, pero también tiene que ayudar a buscarle empleo a esos 70, 80.000 migrantes venezolanos. El problema es de mucha monta y nos podría, no para que nos volvamos contra los venezolanos, no es mi pretensión, sino para entender que hay que buscar la solución con otro tipo de magnitud más allá de ayudas humanitarias. Claro, es un problema de fondo, no solamente de ayudar a pescar, concejal Jaime, sino de solucionar la crisis que vive el vecino país para que puedan retornar a su lugar de origen, que definitivamente sería la solución, y que a través del retorno de sus gentes también puedan volver a florecer la economía venezolana. ¿Qué opina usted también de las voces que acabamos de escuchar? Bueno, todos los días nos encontramos con el drama de un migrante venezolano, todos los días. Y obviamente eso nos duele mucho porque pues también podría ser Colombia, es decir, hoy no estamos exentos y lastimosamente nadie nos garantiza. Y eso es lo que tiene que pensar muy bien esta sociedad a la hora de elegir de votar, quiénes van a llevar los destinos de nuestro país. Porque lo que menos queremos es que nos pase algo parecido. Como todos tenemos... esa situación de encontrarnos con un venezolano, con este drama humano tan complejo, pues como les decía ahorita, estamos haciendo todo lo posible por recibirlos bien, pero también si todo se da como esperamos y el país, nuestro vecino país, nuestro hermano país, yo creo que Venezuela pronto va a recuperar la democracia. Habrá que hacer un plan también, todo un plan de repatriación, de retorno, para que los venezolanos regresen a sus hogares con sus familias y obviamente ayuden en la reconstrucción del país. De todas maneras, hoy en Colombia lo que está pasando es que por lo menos un migrante se encuentra trabajando de cada 10 en 5 peluquerías, barberías, digamos, en este tipo de negocios. Por lo menos 2 migrantes se encuentran trabajando de cada 10 restaurantes en 4. Hoy tenemos una tasa de desocupación cercana al 18%. En venezolanos. Y tenemos obviamente una situación compleja de estatus, porque hoy sí tenemos, además pues de los índices de escolaridad y desescolaridad que también los encontramos y los hemos estado investigando a través de las, digamos, de la información que está levantando Migración Colombia, pero nosotros hoy estamos en mora, personero, de hacer un trabajo de caracterización y entender muy bien cuál es la población venezolana que está hoy
territorio antioqueño, en el departamento y en la ciudad. Eso nos permitiría también enfocar de una mejor manera los programas para mitigar la situación que están viviendo los venezolanos en nuestra ciudad y en el departamento. Ojalá lo hiciéramos en todo el país, porque así uno puede enfocar mejor las ayudas. Entonces sabemos cuántos venezolanos se encuentran en un estado de salud complejo, qué tipo de enfermedades, cuántos, aquí yo tengo algunos reportes sobre escolaridad y les está hablando del desempleo. Hoy encontramos del 100% de los venezolanos que han migrado a nuestra ciudad, al departamento, en el último año un 63.4% se encuentran hoy empleados en alguno de estos empleos, aunque obviamente hay que reconocer que hay un índice muy alto de empleo informal, estamos hablando de un 28%, y un 25% son independientes y obviamente se encuentran en estados de servicios domésticos un 9%, etcétera. Entonces ahí obviamente tenemos que avanzar hacia eso, aprovechando que está el personero con nosotros acá. Y que la personería lo ha hecho bien, lo ha hecho muy bien, para que logremos avanzar en esa caracterización y enrutar y enfocar mejor los servicios para estos inmigrantes, pero sobre todo sin descuidar a la población propia, a nuestros habitantes, que también tienen necesidades, que también requieren del servicio de salud, que también requieren del servicio de garantía de derechos humanos, etcétera, pues porque somos una ciudad y somos un departamento con problemas y obviamente esto ha venido generando pues una mayor demanda y esto puede incluso colapsar los sistemas y los servicios que manejamos en nuestra ciudad y en el departamento. Muy bien, personero, yo sé que usted tiene muchas cosas para decirnos y le voy anunciando que queremos saber sobre esos censos que se han realizado, si existe una caracterización como la que ha mencionado el concejal Jaime Cuartas, que se puede hacer sobre los venezolanos que están en este momento en nuestra ciudad en particular, pero adicional, cuando hablamos también de esa competencia por el empleo del venezolano versus el colombiano y la tasa que tenemos del 10,8% a nivel nacional y 250.000 personas sin plaza laboral, también decirle a nuestros televidentes cuáles son esas condiciones que les brinda el PEP. El permiso especial de permanencia, que incluye, para saber cuántos son legales y cuántos no. Todo esto luego de la pausa para comerciales. Le dejo ahí apuntada la pregunta y los queremos dejar mientras tanto con esta nota también de nuestro hermanito, el programa De Acuerdo, que se ha preocupado por todo lo que ocurre en el vecino país de Venezuela y por supuesto el impacto que esto tiene al tratarse de un tema de interés nacional, regional y local. Buen día, por acá les traigo las arepas venezolanas. Por acá les traigo las arepas venezolanas, calientes como todos los días. Buen día, por acá les traigo las arepas venezolanas. Como Miguel, otros tantos jóvenes venezolanos se ganan la vida en las esquinas de ciudades latinoamericanas como Medellín. La oportunidad para la venta la marca el tiempo que dure el cambio de un semáforo. Es una lucha diaria que en muchas ocasiones los vuelve hasta invisibles o parte del duro paisaje urbano. Miguel es ingeniero de sistemas y docente universitario. Llegó hace un año a Medellín desde Caracas y trajo con él a parte de su familia. Llega desde las 5:30 de la mañana para vender las arepas, pero en la tarde vende empanadas y en la noche hamburguesas. Alguien ya le ofreció empleo en su campo de trabajo. Me estaban explotando, pues 1.100.000 trabajando en una compañía de soporte de seguridad, ¿sabes? Cámaras de seguridad, circuitos informáticos. Pero no me querían poner de domingo a domingo prácticamente, con horario de entrada a las 7 de la mañana, sin horario de salida. Si estaba de noche tenía que salir a atenderlo y muy subpagado, pues entonces realmente no vale la pena. Buen día, por acá les traigo las arepas venezolanas. Buen día, amigo, arepa venezolana por acá. Hoy de carne, mi pana. Ah, bueno, me vendes una más, por favor. ¿Cómo no? Mira por acá. Vaya, mi pana, buen provecho, que tengas buen día. Y todos los días estoy aquí, todos los días cambio el sabor. Yo tengo 16 sabores diferentes. Ah, bueno, listo. Buen provecho, viejo. Gracias. La llegada masiva y progresiva de venezolanos es una migración que no estaba calculada ni prevista en las dimensiones que se está dando. Por eso se pide desde el Consejo de Medellín hacer otro registro o censo como el que se realizó con Migración Colombia y la Personería de Medellín hace ya unos 8 meses. Y eso es importante
porque los venezolanos que estén en Medellín sin regularizarse están en un limbo jurídico para muchos aspectos. De todas formas, en Medellín hay una oferta desde el punto de vista de la educación que ha sido satisfactoria porque hay cupos, les ha atendido en temas de salud, de emergencias, y digamos que hemos trazado puentes con la personería, con la Secretaría de Inclusión Social, para que las situaciones especiales de ellos sean atendidos. El drama es que unos están regularizados y otros no. Su número está estimado extraoficialmente en 60.000 venezolanos en Medellín hoy en día, cuando el registro y censo que se hizo en julio del año pasado hablaba de 30.000 personas. Se necesita nuevamente volver a hacer otro registro migratorio por parte de los ciudadanos venezolanos. Y esto obedece precisamente a que las políticas públicas lleven a que la persona tenga un registro en el país y se encuentre de manera legal en nuestro territorio, para de esa manera evitar que sean víctimas de explotación laboral, que sean víctimas de explotación sexual, que sean víctimas de o amenaza de deportación a efectos de vulnerar sus derechos fundamentales. El Consejo de Medellín creó una mesa permanente e hizo una sesión plenaria para acompañar y visibilizar uno de los fenómenos sociales más determinantes de la reciente historia contemporánea latinoamericana. Otra iniciativa es un proyecto de acuerdo que crea un fondo para la atención de esta población y restablecer los derechos y atención humanitaria. Estás viendo De Frente. Y continuamos con más de Frente en esta noche, hablando acerca de lo que ha dejado en nuestra ciudad la crisis de migración venezolana que hemos tenido en los últimos tiempos. Algunos datos para poner en contexto a nuestros televidentes que vienen con nosotros y a los que se pegan a esta hora a nuestra sintonía. Tenemos un dato de 700 personas en promedio que ingresan a diario por la zona de frontera. 800.000 venezolanos estarían en nuestro país y de los cuales obviamente tenemos 80.000 venezolanos tenemos en la ciudad de Medellín. De ellos estamos hablando de que también vienen a buscar las plazas de empleo en una ciudad donde tenemos cerca de 250.000 desempleados, una cifra del 10,8% de personas que están buscando trabajo, con una informalidad del 42%. Y además también que dada la crisis política que vive el vecino país, hemos perdido una balanza comercial de más de 7.000 millones de dólares, hecho que obviamente ha dejado un hueco en las finanzas de los nacionales. Y veníamos abordando también con el personero de la ciudad de Medellín, el doctor Guillermo Durán, que hoy nos acompaña, la pregunta acerca de ese censo de caracterización. ¿Sabemos exactamente quiénes, qué son, qué hacen y qué les falta o qué tienen los venezolanos que se encuentran en nuestro país? Y también le preguntaba por el permiso especial de permanencia, el PEP. ¿A qué les da derecho ese PEP? Porque muchos se preguntan cada vez que encontramos más venezolanos trabajando en establecimientos colombianos, ¿este será ilegal? ¿Este le estará quitando el puesto a un colombiano? ¿O a este lo están explotando, como nos decían también algunos en la nota? Bueno, Caterina, después de escuchar a los concejales, a Tony, hay algo que tenemos que ver claro, y es que el conflicto en Venezuela no se va a acabar rápido. No podemos esperanzarnos a que esto es cuestión de una semana o cuestión de 15 días para efectos de que se solucione y que la migración puede regresar nuevamente a su país de origen. Aquí Colombia lamentablemente tiene unas rutas de tráfico de migrantes bastante complicadas. Aquí no solamente tenemos un problema con, digamos, o una situación que se nos está presentando con el migrante venezolano por la situación política de su país, sino que también tenemos, y como lo hemos visto en el Urabá antioqueño, donde hemos visto personas que hemos visto chinos, hemos visto africanos, hemos visto cubanos, de Bangladesh, asiáticos. O sea, esto es una ruta que aparece por allí que es completamente clandestina, y hay una cosa, y es que del migrante todo el mundo se aprovecha. Todo el mundo se aprovecha del migrante. Por eso nosotros nos centramos solamente en la situación de venezolanos que han llegado, porque ellos buscan es una estancia en el país, no están como otros que van de tránsito buscando el sueño americano posiblemente.
pero sin embargo, lo que vemos con el migrante venezolano es que se abrió un censo por parte del gobierno nacional. Y esto se hizo de manera desordenada porque la migración masiva también se dio de manera desordenada. Algunos entraron muy bien por las fronteras, con su pasaporte. Posteriormente el gobierno venezolano negaba el pasaporte, tenían que hacerlo de manera clandestina. Muchos, cuando se hizo el censo, se dijo, los que no hayan pasado por la frontera de manera legal, tienen que ir a censarse. Ahí hay un subregistro. Unas personas no les interesó de pronto censarse y ahí pudimos tener aproximadamente un promedio que era dirigido más que todo a la Presidencia de la República para efectos de generar políticas públicas de asistencia para los venezolanos. Pero esto generó un promedio aproximadamente de 40.000, 45.000 migrantes venezolanos, sabiendo que hoy tenemos entre 70.000, 80.000 venezolanos en Medellín. Por eso lo que se busca aquí, en pro, digamos, de esta caracterización, esta fue una orden más bien del gobierno nacional. Lo que se pretende acá es que se vuelva a abrir el censo para que las personas que no se registraron y los nuevos que llegaron puedan estar legalmente en el país. El significado de estar ilegal es el significado de explotación. Así es. De explotación en todas las formas, vulnerabilidad, de amenaza. Y esto no es porque sea Colombia, esto es porque sucede en todas partes del mundo. Lo vemos en Norteamérica. En Norteamérica amenazan a los migrantes con digamos, las políticas migratorias a efectos de expulsarlos del país. Y en ese sentido no sucede cosa distinta aquí en Colombia. Entonces lo que queremos acá es que se abra nuevamente el censo y estén de manera legal en el país con el permiso especial temporal. Y los permisos que más bien lo manifestó Tony, que hay 4 permisos, pero estos permisos es para efectos de que no se le vulneren sus derechos. ¿Y a qué derechos tienen? Al derecho que tiene todo colombiano, a conseguir un trabajo, a estar vinculado a una seguridad social, a tener salud, a que se le paguen sus cesantías, a que esté en todos los puntos de que tenga el mínimo de derechos fundamentales. Sin embargo, nosotros, previendo muchas situaciones, desde la personería también invitamos a los migrantes venezolanos que se sientan explotados de alguna u otra manera para que en atenciones especiales nosotros le podemos generar un acta de conciliación con aquel empleador que pudo haber generado una explotación. Es decir, que no solamente esperamos que haya un censo, sino que también hoy cualquier persona, cualquier migrante venezolano que considere que estaba explotado laboralmente puede acudir para efectos de que se haga una conciliación y generar nosotros esa situación alternativa de solución de conflicto. Perfecto, personero, ¿qué les parece? Concejales, señor Tony, si nos vamos a la encuesta final con Johan en Conectados 4.0, aquí en el programa del Consejo de Medellín, donde el poder es tuyo. Gracias, Gilmar. La encuesta ha finalizado y estos son los resultados. ¿Le preocupa la presencia masiva de venezolanos en Medellín? 63% dijo que sí, pero es necesaria. El 27% dice que no, lo ve preocupante. El 10% dice que por ahora no es problema y el 0% no sabe, no responde. También los invitamos a que sigan estas redes sociales y participen y sigan participando también de las futuras encuestas de los programas de Frente del Consejo de Medellín en @Consejo Medellín en Twitter. Somos una de las tendencias en la ciudad de Medellín con la etiqueta de Frente, la tercera, para que ustedes también estén muy pendientes de nosotros a través de esa etiqueta. Recuerde, numeral de Frente y @Consejo Medellín para que siga de cerca, no solo este programa, no solo los temas que se abarcan acá, sino todo eso que se habla en el Consejo de Medellín que lo afecta a usted como ciudadano. Muchas gracias. Así es. Venezolano rima con hermano, lo dije bien, ahora sí, concejal, ahora sí me pueden aplaudir. Bravo, Gilmar. Señor Vítola, ¿qué piensa de esos resultados? No, y bueno, inicialmente agradecido, ¿no?, con la postura de la ciudad de Medellín, con los medellinenses con respecto
a los venezolanos. Sabemos que el ciudadano a pie no está preparado para abordar este éxodo de venezolanos, las instituciones gubernamentales tampoco estaban preparados, los venezolanos no estaban preparados para migrar. Yo creo que esto va a ser un tema que va a cambiar mucho la dinámica de los medellinenses, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. En el año 1950 en Venezuela el promedio del venezolano era 1,58 y precisamente con esa llegada de distintas nacionalidades a Venezuela, que se dio ese proceso de mestizaje, hoy el venezolano, el promedio ronda por el 1,71, 1,72. Entonces yo creo que eso va a pasar en Medellín también, indiferentemente de cómo quede el tema en Venezuela, porque aquí va a quedar una población que se va a quedar viviendo aquí, que ya hizo vida laboral, que ya se casaron aquí en Medellín, ya tuvieron hijos. Entonces eso incluso va a cambiar en todos los aspectos de la vida cotidiana del medellinense, en el tema cultural, tema gastronómico, también incluso en el tema genético, ¿no? Entonces, para bien, siempre creo que este tipo de mestizaje siempre es para bien. Yo creo que en todos los procesos migratorios, los primeros años siempre es muy difícil el proceso de inclusión entre las dos nacionalidades. En Venezuela también pasó cuando llegaron esos millones de colombianos, españoles, peruanos, ecuatorianos. Fue muy difícil para los venezolanos en ese momento, pero ya con el pasar del tiempo, de alguna otra manera se dio ese proceso de integración de manera eficaz. Bueno, vamos a sacar otro momento para conocer qué piensan los ciudadanos aquí en el programa del Consejo de Medellín. El poder es tuyo. Mucha tristeza por el pueblo venezolano, que está sufriendo demasiado. Venezuela es renacimiento. Venezuela es ascuas de fuego en la cabeza. Venezuela es incertidumbre, pero Venezuela también es esperanza. Pues la verdad es que lo que yo pienso cuando a mí me hablan sobre Venezuela es sobre los cambios que puede llegar a tener un pueblo con un mal gobierno, ya que inclusive Venezuela es un país con muchos recursos, con muchas posibilidades y mucha viabilidad, solo que como tienen un mal dirigente, obviamente están llegando a un punto en el cual no van a tener salida. Me parece triste que las personas que casi siempre llevan del bulto son las personas que trabajan en la parte baja del Estado, que sería el sector de la clase baja y la clase media, estratos 1, 2, 3, que son los que más van a sufrir las consecuencias. Porque si uno se pone a mirar el contraste de Venezuela, es que muchas personas tienen demasiados recursos de sobra y otros no tienen los suficientes. Entonces me parece algo muy desigual para la población venezolana y me produce mucha tristeza. Lo peor por el presidente, lo peor, una chucha prácticamente, y me da pesar de sus habitantes, del pueblo. Una chucha prácticamente. Prácticamente. Maduro es todo eso y mucho más. Bueno, pues el tiempo nos apremia. Quiero darle también como el minuto de conclusión a nuestros invitados, iniciando por Jaime Cuarta sobre este tema de la atención a venezolanos en la ciudad de Medellín. Bueno, en un minuto para cerrar. Creo que según las estimaciones, Tony, y a nuestros televidentes y a la mesa, posiblemente en un año en Antioquia no van a ser 71.500 como son hoy, sino cerca de 100.000 o más. Eso quiere decir que nosotros sí tenemos un reto muy importante y es, Fabio, vamos a trabajar para activar todos estos mecanismos que hemos venido diseñando, que están funcionando, que empiezan a funcionar, para que logremos darle a los migrantes la posibilidad de aliviar su situación, de mejorar sus condiciones de vida y que se incorporen de una muy buena forma a la vida y a la sociedad de nuestra ciudad y el departamento. Yo creo que nosotros tenemos este tema digamos, entre los temas más importantes de la agenda de discusión, y todo el esfuerzo del aparato de lo público, del gobierno, para atender este drama humanitario de los hermanos venezolanos. Concejal Fabio Humberto. Lo primero es, antioqueño, solidaridad con el pueblo venezolano y con los venezolanos que ya están en Medellín. Lo segundo, el gobierno nacional que entienda que hay 1 millón de venezolanos a los cuales hay que ayudarles a resolver el problema, pero que no puede desviar la atención de los problemas de Colombia. No puede gobernar todos los días con la noticia de Venezuela. Hay que buscar cómo resolver el problema de los 2.800.000 desempleados que tiene el país, el problema de los 10 millones que trabajan en la informalidad en Colombia,
el problema de falta de vivienda, el problema de un agro y un campo sin ayuda estatal o con poca ayuda estatal. Es decir, no podemos descuidar, so pretexto de una crisis humanitaria con Venezuela, no desconocer la crisis, respaldar al pueblo venezolano, pero no descuidar los problemas de Colombia. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros invitados, a Tony, al personero, concejales, y vamos, Gilmar, también usted a despedirse de los televidentes porque les tiene sorpresa. Pues yo me sostengo con venezolano rima con hermano, ¿qué les parece? Sí. Lo que no suena es Venezuela con hermano. Oiga, el miércoles tenemos sesiones del Consejo desde las 9 de la mañana en directo. Y el concejal nos quedó viendo una anécdota que después la contará con unos invitados de Venezuela, porque yo les tengo una nota positiva para terminar este programa, y es que el arte vive en el Consejo de Medellín. Esta gran orquídea del maestro Francisco Cataño Cadavid da la bienvenida a los visitantes al Consejo de Medellín, donde no solo se realizan debates en los que se discute y analiza la ciudad, sino también un escenario donde se vive la cultura. Bueno, yo siento que el arte le da pues como un toque de calidez y permite que sea un espacio pues como más agradable para las personas, entonces le quita un poquito pues como el formalismo de que estamos entrando a un recinto o a un lugar pues como muy serio, sino que se vuelve algo más agradable. Pues mi obra favorita de aquí es la que está en el recinto, en la parte pues como superior de las sillas. Me gusta mucho, me parece pues que son cosas como que se admiran, que no se dejan pasar, pues como que no pasan desapercibidas, sino que de verdad le da pues como un ambiente agradable al consejo. El crucificado y el libertador Simón Bolívar, obras pictóricas del maestro Ramón Vázquez, llenan de color y arte las paredes de la corporación. Hombre, desde el Consejo de Medellín es importante puesto que aquí es donde converge el conocimiento, converge también las ideas políticas, y qué buen espacio para que artistas contemporáneos, y no solo contemporáneos, sino también artistas de tiempos atrás, puedan expresar por medio de estos recintos el arte como tal. Eso identifica a la persona como humana, como consciente de lo que se está haciendo. Y desde este espacio, el Consejo de Medellín abre a aquellos artistas a que puedan expresar lo que ellos quieren dar de sí. Y cómo no, mencionar el imponente mural al interior del recinto denominado Diálogo, del artista José Ignacio Vélez Puerta. Dos árboles que conversan, recordándonos que las expresiones de los artistas antioqueños, junto a las voces de los gobernantes, se unen aquí, en el Consejo de Medellín.